Para mí es una alegría y es un privilegio estar con ustedes nuevamente. Es una gran responsabilidad, pero es de mucho gozo también que podamos abrir la palabra de Dios y estudiarla juntos. Quiero comenzar el estudio de esta mañana recordando un pasaje en Juan capítulo 8 a partir del versículo 31. No es el pasaje que vamos a estudiar, pero es un pasaje que me va a ayudar a introducir lo que vamos a estudiar. Y el Evangelio de Juan en el capítulo 8 relata una plática muy interesante que Jesús tuvo con unos judíos que habían creído en él. Jesús comienza hablándoles de la característica fundamental para ser un verdadero discípulo suyo, la cual es permanecer en sus enseñanzas. Estos judíos habían creído, eso es lo que dice Juan capítulo 8. Ellos habían creído, pero Jesús en el desarrollo de la plática les confronta con su realidad espiritual. Y es algo que va más allá de solamente creer. Jesús les confronta con quién verdaderamente es su Padre espiritual. Y cómo en la vida de ellos había evidencia suficiente y clara para saber quién era su Padre espiritual. Jesús habló de conocer la verdad y de ser libre por ella, pero estos judíos no le entendieron y le dijeron: nosotros somos libres, nacimos libres, somos del linaje de Abraham. Jesús explicó una verdad ciertísima acerca del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y solamente el Hijo de Dios puede dar una libertad verdadera a la esclavitud espiritual del pecado. Jesús les confrontó con sus verdaderas intenciones, las cuales eran matarlo. Ellos procuraban matar a Jesús porque no querían recibir su palabra. Era mejor deshacerse de Jesús que recibir sus palabras, obedecerlas y permanecer en ellas. En ese momento la plática sube de tono cuando Jesús les dice que ellos quieren matarle. Y ellos nuevamente reclaman ser hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice que no, que eso no es cierto, porque ellos no hacen las obras de su padre. Si Abraham fuera su padre espiritual, ellos vivirían como Abraham vivió. En ese momento las cosas se ponen aún más intensas y Jesús les dice: ¿saben qué? Ustedes hacen las obras de su padre. Pero ¿quién era su padre? ¿Quién era su padre? Y ellos reclaman nuevamente, pero esta vez no dicen que son hijos de Abraham, sino dicen: nosotros somos hijos de Dios. Y finalmente, en esa plática en Juan capítulo 8, Jesús les revela la verdad. Y quiero leer textualmente las palabras de Jesús, dirigiéndose a los judíos que habían creído: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si yo hubiera estado ahí en esa plática y escucho a Jesús decirles a estos judíos: ustedes son de su padre el diablo, yo me quedo helado. Qué plática más impresionante, qué plática más interesante. ¿Qué pasaría si tenemos esa plática con ustedes hoy? Y empezamos a platicar y alguien dice: yo creo que soy hijo de Dios, y empezamos a revisar la evidencia en su vida, pero resulta que no lo es. ¿Quién es tu padre espiritual? ¿Quién es tu padre espiritual? El tema que vamos a estudiar hoy es un tema importante, es un tema delicado, es un tema trascendental para la vida de cualquier ser humano. Por eso quiero pedirte toda tu atención y concentración en el pasaje. La Biblia te va a mostrar hoy si tú realmente eres un hijo de Dios o si no lo eres. No son mis palabras, no son mis pensamientos, no son mis relatos, no son mis pláticas. Es la palabra de Dios contrastada con tu vida. Por eso quiero pedirte tu atención. Vamos a Primera de Juan capítulo 3 y vamos a leer exactamente donde nos quedamos el fin de semana pasado que estuvimos aprendiendo con Hiroshi. En el versículo 4, Primera de Juan capítulo 3 versículo 4.
todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por esto son evidentes, por esto son obvios los hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Una verdad muy sencilla, una verdad simple en realidad, pero muy profunda. Los hijos de Dios no practican el pecado. No practican el pecado. Está muy claro en el pasaje. Y yo quiero que revisemos mientras empezamos a desmenuzar y a meternos en cada aspecto, que miremos 5 en cada detalle, 5 aspectos personales, 5 aspectos de la vida personal que muestran evidencia de que alguien es hijo de Dios o que no lo es. Y el primero tiene que ver con el entendimiento. Hay evidencia en mi entendimiento. ¿Cuál es mi entendimiento acerca del pecado? ¿Quién define qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué tan importante es para mí el tema del pecado o no lo es? ¿Qué tan grave es para mí el asunto de pecar o realmente no es algo tan grave? No es algo tan importante. ¿Qué evidencia hay en mi entendimiento acerca del pecado? ¿Cuál es tu concepto del pecado? Saben, en la historia de la humanidad, los hombres generación tras generación han cambiado la definición de lo que es bueno y lo que es malo. Y las sociedades van acomodándose y cambiando de acuerdo a sus intereses y a su conveniencia y van redefiniendo lo que es bueno y lo que es malo. Pueden pensar en cosas que eran malas o no debían de hacerse hace 50 años, hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, y las cosas han cambiado. Antes, las leyes en cualquier país del mundo decían que los que se podían casar legalmente era un hombre y una mujer. Pero hoy en día muchos países han modificado sus leyes para decir que 2 personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio. Los hombres cambian. La definición de los hombres acerca de lo que es bueno y lo que es malo cambia según su conveniencia, según sus intereses y según quién es el que está rigiendo en este mundo. ¿Cuál es tu entendimiento acerca del tema del pecado? ¿Está tu entendimiento y tu concepto acerca del pecado definido y moldeado por lo que la sociedad piensa? ¿O está tu concepto y tu entendimiento acerca del pecado definido, moldeado y gobernado por lo que dice la palabra de Dios? ¿Saben qué pasa con Dios? Dios dijo desde el principio, esto es malo, lo ha mantenido durante toda la historia de la Biblia y hasta el día de hoy. La palabra de Dios no cambia en sus posiciones. Y el concepto de pecado de Dios es un concepto claro. Es un concepto claro y es un concepto que no es ambiguo y es un concepto que no cambia. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Jesús dijo, se va a acabar el cielo, se va a acabar la tierra, pero hasta el más mínimo detalle de la ley va a ser cumplido, porque mis palabras no cambian. La palabra de Dios no cambia. Y si nosotros basamos nuestro entendimiento y nuestro concepto acerca del pecado en la palabra de Dios, tenemos un fundamento confiable. Los hombres cambian y cambian de acuerdo a su conveniencia.
La ley de Dios es perfecta, no cambia, no es ambigua. Hay una tendencia clara entonces en nuestros tiempos por desestimar y desconocer los preceptos divinos. Yo les estaba poniendo el ejemplo del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y eso está totalmente contrario a lo que Dios define y moldea en su palabra. Lo que Dios nos habla no es eso. Pero hay una tendencia clara de este mundo de darle la espalda a lo que Dios dice. De darle la espalda y desestimar los preceptos de Dios. Y cuando ese pasaje dice que el pecado es infracción de la ley, está hablando de una actitud de vivir fuera de la ley, de una actitud contraria a la ley, de llevar una vida en la que la ley no importa, y está hablando de la ley de Dios. ¿Cuál es tu entendimiento acerca de estas cosas? ¿Qué tan importante es la ley de Dios para ti? ¿Qué tan importante es la ley de Dios en tu vida? ¿Qué tan grave es el asunto del pecado? Quiero ayudarles con un pasaje en Mateo 5. Y hay muchos pasajes que podemos utilizar para ilustrar esto, pero vamos a leer en Mateo 5. Búsquenlo, por favor. Mateo 5, versículo 27. Son palabras de Jesús y Jesús está hablando acerca de un pecado. Y vamos a ver qué tan grave es esto. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mira lo que dice el versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Ustedes piensan que el asunto del pecado era grave para Jesús cuando Él dijo estas cosas? ¿O serán muy extremas y muy radicales las palabras de Cristo? Cuando Él está diciendo, tiene que estar dispuesto a hacer lo que sea para no pecar. Y lo que está enseñando es que un verdadero hijo de Dios tiene que estar dispuesto a renunciar y a dejar lo que sea con el objeto de no practicar el pecado. Es un asunto grave, es un asunto serio para Dios, al punto de que Dios mismo se humilló y vino a la tierra. Vivió en medio de los hombres injustos, predicó y amó a los injustos, fue ejecutado por los injustos por causa del pecado, de nuestro pecado. El siguiente pasaje en el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Cuál es el propósito de Cristo y cuál es mi entendimiento, la evidencia de mi entendimiento acerca del propósito de Cristo? Quitar nuestros pecados. Cuando yo leí esto recordé lo que dijo Juan el Bautista, que está en el Evangelio de Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso vino Cristo. Ese es el propósito de Cristo. Primera de Pedro 1:18 menciona, dice Pedro hablándoles a los creyentes, ustedes saben que fueron rescatados de su vana manera de vivir, pero fueron rescatados no con cosas corruptibles, no con cosas de este mundo, sino que fueron comprados con la sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El propósito de Cristo, quitar el pecado y rescatar. Eso me hace pensar en la esclavitud que menciona Juan 8, cuando Cristo estaba hablando con estos judíos y les dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué tan grave es el pecado para ti? ¿Qué tanto problema puede causar el pecado en tu vida? Tu entendimiento y tu concepto del pecado te muestra lo que la palabra de Dios enseña. Para Dios es un asunto gravísimo. Es un asunto delicado.
Y eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Otra evidencia, otro aspecto de la vida personal que muestra evidencia de ser realmente un hijo de Dios está en el versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cuál es la evidencia en tu vida de que hay una relación con Dios, de que hay una relación con Jesús? Si ustedes van al principio de esta carta que estamos estudiando, el autor de la carta, Juan, dice que él va a hablar de cosas que él ha visto, de cosas que él ha oído, de cosas que sus manos palparon, de cosas que son ciertísimas en relación al verbo de vida, tocante al verbo de vida, refiriéndose a Cristo. Él está hablando, yo estoy escribiendo y estoy comunicándoles cosas que son totalmente reales para mí, las he visto, las he oído, las he tocado, son cosas tan verdaderas. Y yo quiero preguntarte a ti en esta mañana, si tu relación con Jesús es algo tan real, tan verdadero, como si es algo que has visto, has oído y has tocado, tu relación con Dios es algo tan real. Tu relación con Dios es una relación personal. Primera de Juan capítulo 2, un poquito atrás de donde estamos estudiando hoy. En el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, porque guardamos sus mandamientos. Nuevamente la importancia de la ley de Dios, de la palabra de Dios, transformando mi entendimiento y enseñándome cuál es la relación que yo debo de tener con Cristo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú conoces a Cristo? ¿Conoces a Jesús? ¿Tienes una relación personal con Él? Entonces, si tu respuesta es afirmativa, yo quiero que me digas, ¿cuáles son las enseñanzas? ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo? Y no solamente que me los digas, porque eso muestra que los conoces intelectualmente. Yo quiero que me enseñes con tu vida. ¿Cómo se viven esas enseñanzas? Yo quiero que me muestres en la vida real, que no es algo de fin de semana, que es algo de todos los días, una relación con Jesús. El pasaje también habla de una relación permanente, porque habla de que el que permanece en Él, en Cristo, no peca. Esto no es un punto en la vida, trasciende la emoción, la emotividad. Es una relación para toda la vida y es una relación para toda la eternidad. Permanecer en Cristo significa que yo voy a vivir como Él vivió, andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6, también un poquito atrás. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y ya estudiamos que en Jesús no hay pecado y conocemos en la palabra de Dios que Él vivió como un hombre cualquiera, como un hombre normal, pero sin pecado. Quiere decir que si yo voy a vivir con Él, si yo tengo una relación con Él, mi vida debe demostrar también que no hay pecado en mí. Juan 8:31, que es el pasaje que les estaba mencionando cuando comencé, es algo que Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Otra pregunta que quiero hacerte. ¿Hay pecado en ti? ¿Cuál es el pecado que practicas? ¿Cuál es el pecado que no has podido dejar? ¿Cuál es el pecado que no has podido dejar de hacer? ¿Eres libre o estás enredado en un pecado? ¿Cuál es el pecado que te domina, que te controla, que no puedes controlarte ante la tentación? ¿Cuál es la evidencia en tu vida de que tienes una relación real y permanente? Este pasaje para mí es como que me estuvieran preguntando, Mauricio, ¿tú tienes una relación con Cristo?
Yo digo sí. Y luego me dicen, entonces muéstrame tu vida sin pecado. ¿Tú tienes una relación con Cristo? Muéstrame cómo es una vida sin pecado. ¿Tú tienes una relación con Jesús real, verdadera, permanente? Muéstrame en tu vida que no hay pecado. El siguiente aspecto tiene que ver con la convicción. Hay evidencia en mi vida de la convicción que yo tengo. Versículos 7 y 8. Y miren qué bonito el que escribe, cómo escribe: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay evidencia en mi convicción. ¿Qué tan convencido estás? ¿Qué tan convencido estás de lo que crees acerca del pecado? ¿Es fácil hacerte cambiar de parecer? ¿Será que si alguien se te acerca con una plática como esta y te dice: no, hermanito, no te preocupes, nunca vamos a ser perfectos. Dios sabe que somos débiles, que somos imperfectos y nunca vamos a dejar de pecar. La gracia de Dios es abundante y no tenemos que ser legalistas. Este pasaje no dice eso. Este pasaje dice que los hijos de Dios no practican el pecado. Y si alguien me viene con otro cuento, yo sé que es mentira. Porque mi convicción está definida por la palabra de Dios. ¿Quién define tu concepto del pecado? ¿Un pastor? ¿Un líder religioso? ¿Una denominación? ¿Una religión? ¿Una, entre comillas, iglesia? ¿O la palabra de Dios? Es la palabra de Dios la que define tu concepto acerca del pecado. Mi convicción debe estar definida por la palabra de Dios y por el ejemplo de Cristo, que es lo que menciona ahí. El que hace justicia es justo, así como Él, refiriéndose a Jesús, es justo. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, si yo soy un digno discípulo de Jesús, yo tengo que hacer lo mismo. ¿Quién fue el primero que se rebeló? El diablo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo el diablo en el huerto del Edén cuando fue a tentar a Adán y a Eva? Comenzó a sembrar duda y a rechazar la palabra de Dios. Y el diablo se acerca a ellos y les dice: ¿con qué Dios ha dicho? Como sembrando duda de lo que Dios había dicho. Y el diablo le dice: no es cierto que van a morir. Dios les dijo que iban a morir, pero no, eso no es verdad. Él sabe que eso no es cierto. Y empieza a sembrar duda. ¿Cómo está tu convicción en la palabra de Dios? Aunque venga quien sea y te quiere enseñar otra cosa, ¿cuál es tu convicción acerca de este tema específico del pecado y de practicar el pecado? Yo quiero hacerles una pregunta, quiero pedirles que me ayuden en esta mañana. Yo quiero que ustedes me ayuden a pensar si hay pecados tolerables. Y que hagamos una lista, ¿sí? Podemos mencionar pecados que son horribles, pecados que son escandalosos, y tal vez hay algunos pecados que los hijos de Dios los podemos hacer. Entonces ayúdenme, yo les voy a mencionar y ustedes me dicen si es tolerable o si no es tolerable, ¿sí? ¿La fornicación es tolerable? ¿El adulterio es tolerable? No, ¿verdad? Es una cosa escandalosa. ¿Asesinar o matar a alguien es tolerable? Casi no están hablando hoy. ¿Qué pasa? ¿Estoy muy serio? No. Ok, sigamos con la lista. ¿La mentira es tolerable? ¿La murmuración es tolerable? No podemos mentir los hijos de Dios un poquito, pero un poquito. Ok, hagamos una lista en serio, pero basada en la palabra de Dios. Miremos en 1 Corintios 6. Y ahí vamos a ver, yo quiero que ustedes tengan convicción en la palabra de Dios y búsquelo, por favor, búsquelo. 1 Corintios 6, 9.
Mire lo que dice 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los que heredan de un padre? Los hijos. Entonces está hablando de los que no son hijos porque no van a heredar. No heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Todas son cosas horribles y escandalosas y yo sé que no las hacemos. Ahora versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Dios no tiene hijos borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Dios no tiene hijos deshonestos en los negocios. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero han sido lavados y han sido santificados. Ya no son más eso. Gálatas 5, busquen su Biblia, Gálatas 5. Gálatas 5:19. Vamos a seguir en esta lista. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, que son cosas espantosas. Nadie las hace aquí. Pero sigamos con la lista. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Otra vez, Dios no tiene hijos borrachos. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No son hijos. Ahora, leímos en 1 Corintios y en Gálatas. Y les pregunto, ¿aparecía la mentira ahí? Así explícita decía, los que mienten. No, ¿verdad? Entonces podemos mentir un poquito. Busquen en Apocalipsis 21:7, por favor. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará, es un hijo. Heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Textual lo dice, será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras, que son unos espantosos. Y mire cómo dice, y todos los mentirosos. Y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los mentirosos, Apocalipsis 22:14, ahí nomás. Están cerca, Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Mire qué bonito cómo terminó Hiroshi la vez pasada hablando de que el que tiene esa esperanza hermosa en Cristo es puro, así como Cristo es puro. Me encanta ese pasaje. Y aquí dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, Apocalipsis 22:14, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Mas los perros, pero no se refiere a los animales, mas los perros estarán afuera y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y hace, ¿qué cosa? ¿Están leyendo? Mentira. Ahora quiero que me contesten con toda convicción. ¿Los hijos de Dios podemos mentir? No. Aunque sea un poquito, no. Nunca. Porque los hijos de Dios no practican el pecado. Y podríamos seguir estudiando esto. Pero tenemos que seguir con el próximo punto. Hay evidencia de mi origen, versículo 9. Regresemos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Está hablando del tema del nuevo nacimiento que es ampliamente explicado y expuesto en la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento.
Y yo les pongo algunos pasajes ahí para recordar. Juan 3:3, una plática de Jesús con un hombre que se llamaba Nicodemo. Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primera de Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Juan 1:12 es un pasaje que utilizamos para compartir nuestra fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no leemos el versículo 13, los cuales no son engendrados, hablando de nacer, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mi pregunta en este punto es si has nacido de nuevo, y obviamente estoy hablando de un nacimiento espiritual. ¿Y cuál es la evidencia en tu vida de que has nacido de nuevo? Con este nuevo nacimiento viene una nueva naturaleza, porque el pasaje habla de que el que ha nacido de nuevo nace de la simiente, es producto de la semilla. Simiente es semilla, es engendrado por Dios, producto de la semilla, y la semilla es Cristo. Y ya vimos que en Cristo no hay pecado. Él vivió como un hombre común, pero sin pecado. Entonces, si yo soy producto, si yo tengo un nuevo nacimiento y soy engendrado con Dios, producto de esta semilla que es Cristo, yo recibo una nueva naturaleza, pero sin pecado. Una nueva naturaleza sin pecado. Eso es lo que yo recibo. También tiene que ver con un cambio de vida permanente, porque dice que la simiente de Dios permanece en él. Si realmente has nacido de nuevo, producto de esta nueva semilla que es Cristo, y has recibido una nueva naturaleza, esto implica un cambio para toda la vida, un cambio permanente, un cambio que no solo dura una época en tu vida, sino que dura para siempre. ¿Tú recuerdas cuando naciste de nuevo? Tú puedes decir que había una vida antes de Cristo y después de Cristo. Y especialmente quiero hacerte pensar en esto. Tú puedes decirme cómo era tu actitud y tu vida con respecto al pecado antes de Cristo y después de Cristo. ¿Hay evidencia en tu vida de que existió un cambio con respecto al pecado? Cuando viniste a Jesús, tu actitud y tu práctica del pecado cambió. ¿Hay evidencia de eso en tu vida? ¿Cómo eras antes y cómo eres después de Cristo? Hay cambios, y estoy hablando de cambios evidentes que se muestran, aún sin hablar, sin decirlos. Alguien puede ver que tu vida cambió de un punto a otro. Si no hay cambio, si no hay un antes y un después de Cristo, será posible pensar que realmente no has nacido de nuevo, aunque tengas años creyendo que eres hijo de Dios, aunque tengas años viniendo a las reuniones de la iglesia. Si no hay cambios evidentes en tu vida, especialmente con respecto al pecado, es posible pensar que no eres hijo de Dios. Si has nacido de nuevo, si estás seguro que naciste de nuevo, me dice Mauricio, yo estoy completamente seguro que he nacido de nuevo. ¿Tienes algún pecado que no has dejado? ¿Tienes algún pecado que no has dejado? Y te pregunto esto por una verdad bien sencilla, porque los hijos de Dios no practican el pecado. Los verdaderos hijos de Dios son evidentes por su cambio de vida con respecto al pecado. Hay un cambio radical, hay un cambio notorio, hay un cambio que se nota, que es obvio. Y vamos a ir al último aspecto. Hay evidencia de mi amor. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Una vida justa es una vida que muestra amor a Dios, de acuerdo a la justicia y a la ley de Dios.
Una vida justa es una vida que muestra el amor a los hermanos. Ahora pensemos en esto del amor de Dios. Jesucristo dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y es una obediencia que va más allá de tener temor a las consecuencias. Es una obediencia que está motivada por el amor. Hiroshi utilizó una ilustración que me encantó el fin de semana pasado, de una niña que estaba siendo invitada a hacer algo malo y dice, no lo voy a hacer, pero no porque temo tanto las consecuencias, sino porque voy a ofender a mi papá. Y esto le va a doler a mi padre. Me encantó ese ejemplo, porque esa es la actitud que debe tener un verdadero hijo de Dios con respecto al pecado. Yo tengo entendimiento de que los hijos de Dios no practican el pecado. Yo entiendo que el propósito de Cristo y todo esto que pasó con Cristo fue para quitar el pecado de mi vida. Yo entiendo que esto le ofende, he estudiado sus enseñanzas, sus mandamientos, conozco su palabra. Yo sé que esto va a ofender a mi padre. Yo amo a mi padre, yo quiero estar bien con mi padre, yo no quiero estar mal con él. No es solo las consecuencias que voy a tener, es que yo voy a dañar una relación que es la relación más importante de mi vida. Tu vida con respecto al pecado refleja que amas a Dios. Tu obediencia total y completa a sus mandamientos muestra que amas a Dios o muestra lo contrario. Una vida justa muestra amor a los hermanos. Y ustedes me ayudaron a hacer una lista de pecados y estuvimos revisando en Corintios, en Gálatas, en Apocalipsis. Y ahí mencionaba varios pecados que tienen que ver con otras personas. Entonces, si una vida justa muestra el amor a los hermanos, yo quiero preguntarte, ¿cómo están tus relaciones con otras personas? ¿Hay pecado? La lista hablaba de pleitos, de mentiras. Yo quiero preguntarte, ¿cómo están las cosas en casa? ¿Cómo es la vida en tu casa? ¿Hay pleitos? ¿Hay contiendas? ¿Hay enojo? ¿Hay ira? ¿Qué muestran tus relaciones? ¿Qué muestran tus relaciones con otras personas? ¿En el trabajo? ¿En la escuela? ¿En la calle? ¿Mientes? ¿Sales con otras personas a emborracharte? ¿Cómo están tus negocios? Tú sabes que Dios no tiene hijos que son deshonestos en los negocios. Hacen negocios con el gobierno y pagas soborno o mordida para obtener contratos. Los hijos de Dios no hacen eso. ¿Cómo muestras el amor por otras personas? Y estoy hablando no solo de un amor romántico o de un amor que podría ser cursi, pero un amor sacrificial como el amor de Cristo. Tus relaciones muestran que amas a Dios, que hay evidencia en tu vida del amor de Dios. Quiero terminar a manera de conclusión con algunas ideas que vinieron a mi mente, tratando de comprender mejor este pasaje. Si realmente eres hijo de Dios, tu actitud con respecto al pecado, si eres hijo de Dios, tu actitud con respecto al pecado será tan evidente que no podrás pasar desapercibido. Si tú realmente eres hijo de Dios, tu actitud con respecto al pecado será totalmente contraria y diferente al resto del mundo. Tiene que haber una diferencia. Si realmente eres hijo de Dios, es imposible, y el pasaje ha sido claro, imposible que estés practicando el pecado, que estés practicando algún pecado. Si realmente eres hijo de Dios, tu relación con Jesús y su palabra, tu relación con Jesús y su palabra será el mayor distintivo en tu vida. La gente va a conocerte porque tienes una relación verdadera con Jesús y porque obedeces sus mandamientos con todo amor y con toda dedicación, y eso va a ser tan evidente en tu vida. Tu actitud respecto al pecado, a Jesús y su verdad, su palabra, realmente muestra de quién eres hijo. Tu actitud hacia Jesús, hacia su palabra, hacia el pecado. O Jesús es todo para ti o es nada. Y eso lo muestra tu vida. O vivir por su palabra es lo más importante en tu vida, o es algo totalmente intrascendente
y sin importancia. ¿De quién eres hijo? ¿Quién es tu padre? ¿Qué dice tu vida? ¿Cuál es la evidencia en tu vida de que eres hijo de Dios? Quiero decir dos cosas para finalizar. Si tú practicas el pecado, y no importa cuánto tiempo tengas de ir a una iglesia o venir acá o lo que sea, si tú practicas el pecado, hoy es el día de correr a los brazos de Dios. Él quiere ser tu Padre. Hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de conversión. Hoy es el día en que Dios quiere recibirte y adoptarte como su hijo. Si tú estás convencido que eres hijo de Dios y has nacido de nuevo, pero estás enredado en algún pecado, este es el día de arrepentimiento y de convicción, para que tú hagas una decisión seria y completa por el resto de tu vida de vivir en santidad, lejos del pecado, por amor a Dios, por amor a Cristo. ¿Quién es tu Padre? Si no estás seguro, si tu vida te deja con dudas, quisiéramos ayudarte cuando termine la reunión. Queremos que tu Padre sea Dios. Vamos a orar.